Ser podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Hola a todos y bienvenidos otra semana a Sucedió una noche. El programa de hoy está protagonizado por dos Collins. Una es esta mujer, la actriz Joan Collins. Nací en algún momento entre el final de la Gran Depresión y el principio de la Segunda Guerra Mundial. Una mujer que revela su edad es capaz de revelar cualquier cosa. Pues vamos a revelar el secreto porque lo que celebramos es precisamente su 90 cumpleaños. El otro Collins es Michael Collins, un héroe de la lucha por la independencia para los irlandeses y un terrorista sanguinario para los británicos. Ya que ustedes, los de Dublín, no consiguen acabar con ese Collins, tendremos que hacerlo nosotros. Quiero una lista de quien tenga la más remota conexión con ese sujeto. Y los quiero arrestados, esta noche. Charlaremos con la directora de casting, Blanca Jabaloy, y también recordaremos que hace 40 años se estrenaba una de las mejores películas de la historia del cine español. Aunque no lo demostrara, yo estaba muy nerviosa. Por fin iba a conocer el sur. Eso es, El Sur, de Víctor Erice. ¡Empezamos! I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Es que yo me pongo enferma con tanta españolada y con tanto trabuco, sombrero catite y patillas. Sucedió en el cine español. Perdone, ¿españolada dice? ¿Y qué se supone que debemos hacer en el cine español? ¿Alemanadas? Sí. ¿Hungaradas? ¿Americanadas? No, hombre, no, pero entiéndame. La historia de nuestro cine. Una de las mejores noticias del Festival de Cannes que se celebra estos días es la vuelta al cine del director Víctor Erice, 30 años después de su última película. En una sección no competitiva se va a proyectar su nuevo largometraje, Cerrar los ojos, que gira en torno a la misteriosa desaparición de un actor durante el rodaje de una película. Está protagonizada por Manolo Solo, José Coronado, Ana Torrent y María León, entre otros. Pero no es solo esa la razón por la que traemos hoy aquí a Víctor Erice. Este viernes 19 de mayo se han cumplido 40 años del estreno de El Sur, una de las obras maestras del director. En los próximos minutos vamos a recordarla. Ana, la de los grandes ojos, busca en el pozo al espíritu del monstruo de Frankenstein. ¿Has ido al pozo? Sí. ¿Le has visto? No. Claro, no te conoce. Mientras, Estrella observa cómo su padre busca aguas subterráneas con el péndulo. Ya la he encontrado. Ahora va a ver la hondura. ¿Qué, don Agustín? ¿Ya apareció? Sí, aquí está el agua. 2. ¿Y cuánto hay que profundizar? 8 metros. Y el pintor Antonio López intenta captar la luz del sol con su pincel. Sobre todo el de la mañana es algo con una gracia enorme, el sol primero, porque es el más dorado de todos. Pocas historias, escasos personajes, pero inolvidables, que habitan el mundo de uno de los directores más singulares de nuestro cine. Solo ha rodado 4 largometrajes en su carrera: El espíritu de la colmena, El Sur y El sol del membrillo, a las que ahora se viene a sumar Cerrar los ojos. Sin embargo, a pesar de su brevedad, la filmografía de Víctor Erice contiene algunas de las mejores películas de la historia del cine español. Para mí, todo proyecto tiene que reunir unos mínimos. En primer lugar, de identificación personal. No estoy dispuesto a hacer una película a costa de lo que sea. En 1973, con El espíritu de la colmena, Erice había conseguido ganar por primera vez para una película española la Concha de Oro del Festival de San Sebastián. Sin embargo, ese éxito no tuvo continuidad. El director decidió alejarse del cine, creando en torno a él la leyenda del cineasta huidizo y enigmático. ¿Por qué papá no quiere que nadie entre en el desván? Porque toda la fuerza que él guarda allí dentro se escaparía. ¿De dónde la saca? De ningún sitio.
Es una cosa que él tiene. Durante los 10 años siguientes, Erice se refugió en el mundo de la publicidad, rodando anuncios para televisión. Por fin, en 1983, el director regresó a la gran pantalla con el segundo de sus largometrajes. Aunque no lo demostrara, yo estaba muy nerviosa. Por fin, iba a conocer el sur. Como ya ocurriera con El espíritu de la colmena, El sur era otro tratamiento magistral de la infancia, a través de las relaciones entre un padre y una hija. Lo primero que tienes que aprender es cómo se coge el péndulo. Ten, no aprietes mucho los dedos. Así. Ahora, cierra un poquito los ojos, sin pensar en nada. A pesar del título, la historia transcurre en una ciudad indeterminada del norte de España. La historia que ese misterio guardaba fue surgiendo ante mí poco a poco, a través de las palabras de mi madre. En el sur casi nunca nieva. Vaya sitio más raro. Porque nosotros nunca hemos ido por allí. Papá se fue cuando era muy joven y no ha querido volver. La protagonista, Estrella, siente por su padre una mezcla de fascinación y desconcierto. La niña sabe que hay un misterio en torno a él que no logra comprender. Un misterio que quizá tenga que ver con el nombre de una mujer que su padre ha escrito repetidas veces en un papel. Mamá, ¿tú conoces a Irene Ríos? No. ¿Quién es? Una niña nueva que ha llegado a mi clase. Mentí al hablar de Irene Ríos por primera vez. La ignorancia de mi madre hizo crecer en mí la sospecha de que, detrás del nombre de aquella mujer, mi padre guardaba algo que yo desconocía. Así, casi sin darme cuenta, me convertí en su cómplice secreto. Hasta que un día encuentra la respuesta en el cartel de una película. ¿Quién es Irene Ríos? ¿La rubia o la morena? Carmencita Alonso es la morena. Así que Irene Ríos tiene que ser la rubia. Con El sur, Víctor Erice confirmaba que era dueño de un mundo cinematográfico muy personal. Aquel amanecer, cuando encontré su péndulo debajo de mi almohada, sentí que esa vez todo era diferente. Que él ya nunca volvería a casa. La película mostraba su perfeccionismo, la hondura poética de sus imágenes, la capacidad de crear un tono dramático de gran intensidad con muy pocos elementos narrativos, o su obsesión con el tiempo. Todos los lenguajes artísticos pueden expresar el tiempo, pero solo el cine, las películas, lo contienen como se contiene el agua en un recipiente. Cuando a mí se me pregunta qué es el tiempo, yo digo que cuando se me pregunta no sé qué contestar. Y cuando no se me pregunta, sé lo que es. No lo digo yo, lo decía San Agustín. El sur se basa en un relato de la que era compañera del director en aquella época, la escritora Adelaida García Morales, fallecida en 2014. Erice empezó a escribir el guión junto al desaparecido crítico de cine del país, Ángel Fernández Santos, que ya había trabajado con él en El espíritu de la colmena, pero este abandonó la colaboración por diferencias respecto al tono de la historia y Erice acabó en solitario un libreto de casi 400 páginas. Una niña. ¿Seguro? ¿Cómo se llamará? Estrella. Me contaron que mi padre adivinó que yo iba a ser una niña. Es lo primero que de él me viene a la memoria. Una imagen muy intensa que, en realidad, yo inventé. Esa niña, Estrella, estaba interpretada por dos actrices. Sonsoles Aranguren lo hacía en su etapa de niña, mientras que en la edad adolescente le daba vida una chica pelirroja de 15 años llamada Iciar Boyaín, que debutaba en el cine. Él hacía casting por el barrio Santa Marca. Yo iba al Instituto Santa Marca, él se sentaba allí en el hall, me imagino que vio muchas chicas, me vio a mí. En ese momento yo era de no hablar, de cerrada, yo creo que era su personaje. Me dijeron que me iban a hacer una prueba, me mandaron una secuencia. Yo me la leí, me pareció muy bien y cuando llegué allí no me la había aprendido porque nadie me había dicho que me la tenía que aprender. O sea, hasta ese punto estaba yo ignorante de lo que era y él se rió. Entonces nada, hicimos la prueba así sobre la marcha. Y fue así como Iciar Boyaín comenzó su carrera, primero como actriz y más tarde como directora. Yo creo que además por haber empezado con El sur, los directores que luego me llamaron también iban en una línea de un cine de autor y de un cine cuidado, con lo cual he tenido una suerte enorme, he trabajado con unos directores estupendos y luego pues ya me he metido yo a hacer también mis cosas, o sea, y ahora soy directora, en fin, que yo creo que no estaría aquí sentada para empezar, no sé qué hubiera sido de mi vida, hubiera sido otra. También destacan en el reparto Lola Cardona y la entrañable Rafaela Aparicio. Agustinillo, cuántos años y cuánta desgracia por todas partes. Qué cambiado se te ve. ¿Estás contento? Sí, mujer.
y mi madre. En el coche la tiene. Erice escogió para el papel del padre al italiano Homero Antonucci. Homero llegó a esta película sin hablar español. Y entonces pues se le veía siempre por las brumas de los paisajes de Ezcaray con un diccionario, memorizando palabras el hombre, ¿no? Creo que se aburría como un hongo, porque esperaba. El rodaje con Víctor, la verdad que era largo, porque Alcaín hacía una foto muy preciosa y muy cuidadosa, y eso lleva horas. Entonces eran horas de estar esperando a veces, ¿no? La película se rodó en Ezcaray, en La Rioja y otras poblaciones, como Zamora, Vitoria o Logroño. En un principio la película iba a durar 2 horas y media, dividiéndose en 2 partes, pero llegado un momento del rodaje y debido a motivos económicos, el productor Elías Querejeta interrumpió la filmación dando por acabada la película, cuando aún faltaban por rodar casi la mitad de las escenas. La producción de la película interrumpió el rodaje cuando la parte del norte estaba completa. Todo el equipo de la película nos encontrábamos justamente en la misma situación que la protagonista Estrella, haciendo nuestras maletas para viajar al sur. Según Erice, el productor había palabrado con él retomar el rodaje de la segunda parte una vez solucionado el tema financiero, pero el éxito y las buenas críticas que obtuvo la película en el Festival de Cannes, donde fue presentada, hizo que Querejeta se decidiera a dejar el sur tal y como estaba. Fue presentada en el Festival de Cannes en competición. Tuvo una gran acogida de crítica, público, y el productor decidió estrenarla. Por eso el director siempre la ha considerado una obra inacabada. Querejeta, en cambio, decía que para él la película estaba finalizada. Yo no voy a cambiar la versión de Víctor, ni mucho menos, pero su versión, la de decir que el sur acabó de esa manera por problemas económicos, es rigurosamente falso. Vi el primer montaje de la película y pensé que la película estaba terminada. Y tanto es así que yo siempre he hecho la experiencia de si alguien no sabe que se produjo ese conflicto o que hubo ese conflicto, nadie dice que la película está sin terminar. La parte que faltaba por rodar mostraba el viaje de Estrella al sur. Allí, algo que yo no lograba aclarar, había sucedido a mi padre una vez. Algo que le hizo partir para no volver más. Y ese algo era la existencia de un hermanastro al que Estrella conocía finalmente. En esta segunda parte iba a tener un especial protagonismo Fernando Fernán Gómez, dando vida al tío de la joven. La parte de Andalucía transcurría en Andalucía. Yo soy un hombre del norte, pero que ha pasado una parte de su vida en el sur, y tengo ese mito de origen romántico, probablemente, por lo opuesto, por lo contrario, ¿no? Lo quise mostrar en una película, norte y sur reunidos. Fracasé. Nunca sabremos cómo habría sido la película con esa segunda parte no filmada, pero de lo que no cabe duda es que El Sur, tal y como la conocemos, es uno de los clásicos indiscutibles de la historia del cine español. Una película tan enigmática como poética que directores, críticos y cinéfilos de todo el mundo veneran desde hace 40 años. Turno ahora para vosotros. Llega el momento de nuestro juego de adivinar películas. ¿Soy infiel por tener una relación por email? ¿Ha habido sexo? No, claro que no, ni siquiera le conozco. No, quiero decir cibersexo. ¿No? Bien, pues no lo hagas. Basta que te entregues para que te pierdan el respeto. Verás, no hay nada de eso. Solo hay emails, es decir, nada. Y debo reconocer que empiezo a pensar seriamente en dejarlo porque se están yendo de las manos. Complicando. Yo trabajaba en una tiendecita de artículos de pesca y oía a mis clientes. Al pescador le gusta charlar. Lo que uno me contaba se lo contaba yo al siguiente. Luego entré en Abercrombie & Fitch, casa especializada en artículos de pesca. ¿Y por qué no pescó también? Porque da la casualidad de que le tengo horror al pescado. No puedo ni olerlo ni tocarlo. Y yo que le he traído a un restaurante de pescado. No me gusta ni aún en el plato. Some men are good at hunting quail. Some like to sail while
to box. Some men prefer to surf. Still others like the turf and lose a lot of money on the jocks. ¿Cree usted que podrá cantar en el Opry? ¿Quién eres tú? Su sobrino, una especie de enfermero. Si te encargas de él, más vale que le metas en un sanatorio. Es lo apropiado. Está mal y necesita cuidados médicos. Pero hoy el Opry, ¿le dejarán cantar? ¿Cómo va a cantar en el Opry? Nadie puede correr el riesgo de que de pronto rompa a toser en pleno programa. Ese hombre no está para cantar ni en la ducha. Telephone, but I can't dial it. Hands are shaking, I'll have to file it away. What I was wanting to say. I love you, you'd think I could say it. Though it's true, I can't even pray it at night. Just never comes out right. But when I sing about you, every word is at my command. My guitar comes alive in my hand when I sing about you. Si habéis descubierto las tres, enhorabuena, porque esta semana no eran fáciles precisamente. En el primer diálogo oíamos a Meg Ryan hablando de su relación vía correo electrónico con Tom Hanks en Tienes un email, película dirigida en 1998 por Nora Ephron con banda sonora de George Fenton. La segunda también era una comedia, Su juego favorito, dirigida por Howard Hawks en 1964. En ella, Rod Hudson daba vida a un vendedor de artículos de pesca que pasa por ser un experto en la materia e incluso ha escrito un manual sobre el tema, pero tiene que participar en un concurso de pesca y él no ha pescado jamás. La canción de la película que escuchábamos brevemente era obra de Henry Mancini. Y terminábamos con Kyle Eastwood, el hijo de Clint Eastwood, que debutó en el cine con esta película dirigida y protagonizada por su padre en 1982, El aventurero de medianoche. En ella, Clint interpretaba a un cantante country muy enfermo a quien le surge la oportunidad de cantar en el Gran Ole Opry, el programa de radio más importante de la música tradicional americana. Y es el propio Clint Eastwood quien aún suena de fondo con una de las canciones que canta en esta película, El aventurero de medianoche. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. El próximo martes, día 23, la actriz Joan Collins cumple 90 años, toda una veterana del mundo del espectáculo de la que ahora mismo tenéis en las plataformas televisivas un documental titulado La leyenda de Joan Collins, en el que ella misma va contando su vida. Nosotros os la vamos a resumir en el siguiente reportaje. Dices el nombre de Joan Collins y automáticamente todo el mundo piensa en Alexis Carrington, su personaje en la serie Dinastía, una de las malvadas más legendarias de la historia de la televisión. Lo único que sé es que hago frente a mis enemigos. Es maridos, hermanas, ¿qué más da? Y desde que éramos niñas, querida Cassandra, siempre he ganado. Siempre. Pero no podemos olvidar que Joan Collins ha trabajado en más de 60 películas y desde hace décadas lleva ejerciendo como uno de los grandes símbolos del glamour cinematográfico. Creo que a la gente le gusta esa chica glamurosa llamada Joan Collins, incluso aunque entiendan que el glamour no es más que una ilusión. Nació en Londres hace ahora 90 años, hija de una profesora de baile y un representante de artistas. Desde muy joven empezó a estudiar arte dramático, aunque por entonces no soñaba ni por lo más remoto en convertirse en estrella de cine. No quería ser una estrella, no tenía la intención. Quería ser actriz sobre un escenario. Mi plan era estudiar arte dramático, graduarme actuando en el West End y al final convertirme en una actriz seria del teatro británico. Pero fue estudiando en esa escuela donde la ficharon para el cine. Mientras estaba en la academia trabajaba como modelo de fotografía. De repente un representante vio mis fotos y me persuadió a regañadientes para que hiciera una película. Joan Collins debutó en la pantalla en 1951 en la película Lady Godiva cabalga de nuevo. Después vendrían media docena más de películas dentro del cine británico. Es sin duda todo un honor ser elegida a mi recorte de prensa de 1952. Es un premio otorgado a la estrella que ha recibido más publicidad del año.
Pero su gran oportunidad llegaría en 1955, cuando Howard Hawks la eligió para uno de los papeles de la superproducción Tierra de Faraones, que se rodaba en Roma. Fue mi momento de suerte, y yo lo sabía, porque era una película épica. ¿Y tú quién eres? Yo soy Nelifer, princesa de Chipre. ¿Y qué has traído? Nada, mi gran señor. He venido yo en lugar del tributo. Mi país es pobre y para pagarlo muchos de nosotros pasaríamos hambre. Tu aspecto no es precisamente de estar hambrienta. El éxito de la película hizo que Hollywood la reclamara y Joan Collins firmó un contrato con la Fox. Os presentamos a la nueva y emocionante figura de Hollywood, Joan Collins. Enseguida empezó a destacar en películas como La muchacha del trapecio rojo de Richard Fleischer o El favorito de la reina, donde interpretaba a una de las cortesanas de la reina Isabel I, a la que daba vida Bette Davis. ¿Vienes a implorarme por la vida de tu esposo? Según propia confesión, intentaba escapar con una nave por esos mares. Pensaba utilizarla solo en provecho de vuestra majestad. Y es hacerse a la mar con una nave, una traición como para pagarla con su vida. ¿Queréis decirme que le corto la cabeza porque vos le robasteis el corazón? Aunque también eso ha sido traición, por ambas partes. También la vimos en el western El vengador sin piedad junto a Gregory Peck, o en la comedia Un marido en apuros, seduciendo a Paul Newman. ¿Te acuerdas, Boudoir Rosa? Solo me puse una gota el otro día y no acertabas a hablar. Dicen que 2 gotas son suficientes para que cualquier hombre se convierta en una temblorosa masa de gelatina. Ángela, por favor, entonces no juguemos con eso, porque te doy mi palabra de que yo ya no necesito nada. La etapa de apogeo de Joan Collins en el cine americano duró 10 años, entre mediados de los 50 y mediados de los 60. El jefe de Hollywood ha descrito a esta joven estrella como la mejor adquisición para la gran pantalla que Estados Unidos ha importado de Gran Bretaña. Desde que comenzó su trabajo allí ha escalado rápidamente al estrellato y por el camino ha adquirido una buena cantidad de sofisticación transatlántica. Hizo de bailarina de striptease en 7 ladrones junto a Edward G. Robinson. Una está acostumbrada a mostrar sus formas en escena, pero no es igual en Petit Comité. Depende de la compañía. Cine bíblico en Esther y el Rey. Simón, tú dices que el rey es justo, pero guerrea con los egipcios y deja aquí tropas para oprimir a su propio pueblo. ¿Sabe acaso el león lo que harán los cachorros en su ausencia? El león es el que tiene la fuerza. Si pudiésemos volver a nuestra patria, Judea. O comedias disparatadas como Dos frescos en órbita, junto a la pareja Bing Crosby y Bob Hope. ¿Tienes idea de la clase de mujer que soy en realidad? No, pero tengo grandes esperanzas. Te diré cómo soy de verdad. Sé lo que quiero cuando veo lo que quiero. Y cuando veo lo que quiero, lo quiero. ¿Lo ves ahora? Lo veo. ¿Lo quieres? Lo quiero. Adjudicado. Sin embargo, a mediados de los años 60 su carrera entró en un rápido declive. La actriz aprovechó para tomarse un descanso y dedicarse a cuidar de sus hijos, pero no pudo aguantar mucho tiempo sin ponerse otra vez delante de las cámaras. Quería trabajar. Luces, cámara, acción. Lo llevaba en la sangre y lo echaba de menos. Así que trabajé en televisión. Aunque mirando atrás estuve en unas series bastante grandes. El agente de Cipoll, El Virginiano, Batman y Star Trek. Y otras como La mujer policía, Starsky Hutch o Vacaciones en el mar. En el cine, en cambio, las ofertas no llegaban y Joan Collins dio un giro a su carrera. Ya rondaba los 35, era toda una anciana para los estándares de las estrellas de cine. Y no pensaba quedarme de brazos cruzados esperando un guión que acabarían dándole a Julie Christie. Así que empecé a salir en películas de terror. La actriz protagonizó varias cintas de terror de serie B, como La escalera de la locura o El imperio de las hormigas, pero ella sabía que la única manera de salir del bache era conseguir un gran éxito cinematográfico, y este lo encontró en una novela erótica que había escrito su hermana, la escritora Jackie Collins. Yo había escrito un libro titulado El semental. Ella me llamó y me dijo que le había gustado mucho y que la protagonista era fantástica. La actriz no tuvo ningún problema en aparecer desnuda y rodar numerosas escenas de sexo. Es de mi propiedad. He convertido a un simple camarero en uno de los chicos más codiciados de Londres. Simplemente con mis manos. Vestuario, peinado, incluso el sexo. Sobre todo en el sexo. ¿Sabes que cuando conocí a Tony creía que el 69 era una marca de whisky?
Y la jugada le salió bien. El Semental fue un éxito enorme. La película más recaudadora de Gran Bretaña en aquella época, sin contar las de James Bond. Volvía a ser un nombre conocido. Un éxito que significaba que su suerte había cambiado y que volvían los buenos tiempos. Y entonces sonó el teléfono. Era mi representante. Johnny, ¿has oído hablar de Dinastía? No, nunca. ¿Qué es Dinastía? Es como la serie Dallas. Te quieren a ti, es un papel genial. Se llama Alexis, es una zorra, pero es increíblemente inteligente. Vale, y lo hice. La aparición del personaje de Alexis, que ella interpretaba, reflotó en cifras de audiencia la serie. Me has quitado todo lo que amo, lo que era mi vida. Mis hijos uno después de otro. Esta casa. Pues entérate bien, Blake. Nuestros hijos. Esta casa. Todo lo que te pertenece volverá a ser mío. En poco tiempo, Joan Collins se convirtió en la mujer más odiada de la pequeña pantalla. Había un montón de niños saludándome desde la estación. Me saludaban así con las manos. Tendrían unos 7 u 8 años. Yo les saludé y les dije, hola. Y ellos dijeron, hola, Alexis. Alexis, te odiamos. La popularidad de Joan se disparó a unos niveles muy superiores a los que había conseguido como actriz de cine. Un día la cadena recibió una llamada de Donald Trump. Me encantaría tener un papel en Dinastía. Lo lamento, pero todos los papeles están repartidos, dijo el jefe de casting. Pero no lo entiendes. Sería genial como uno de los amantes de Alexis. Joan Collins fue nominada 6 veces consecutivas al Globo de Oro por Dinastía, premio que ganó en 1983. Este premio es muy especial para mí porque la última vez que gané un premio fue el de actriz más prometedora de 1957, así que me ha llevado algo de tiempo, pero me alegro de tenerlo. Gracias. La actriz pasó toda la década de los 80 explotando su nueva fama. Something Scoundrel. Mi fragancia favorita. Creó su propia marca de perfume, su línea de ropa, y un día sí y otro no se publicaban noticias sobre ella. Joan Collins ha causado mucho revuelo al aparecer en un reportaje fotográfico para el número de diciembre de Playboy, número que ya parece ser uno de los más vendidos de su historia. También en esa década inició su labor como escritora. Esta es la zona de trabajo. Aquí es donde empecé a escribir mi libro, con el diccionario de sinónimos y antónimos en inglés. Joan Collins ha escrito una treintena de libros entre novelas y volúmenes de memorias, vendiendo entre todos unos 50 millones de unidades. Pero tanto o más que por sus libros, películas o series televisivas, Joan Collins daba que hablar por su agitada vida sentimental. Tuvo una larga colección de amantes, actores como Warren Beatty, Ryan O'Neal o Robert Wagner, cantantes como Harry Belafonte, millonarios, productores. Aunque la liberación de la mujer todavía no había llegado, siempre me he considerado uno de los primeros modelos de mujer emancipada. Ganaba mi propio dinero y vivía siguiendo mis normas. Era una monógama en serie. No sé si me entiendes. Siempre fiel a un solo hombre. Uno detrás de otro. Se ha casado 5 veces. Su primer matrimonio fue a los 19 años con el actor inglés Maxwell Reed, que la maltrataba y la hizo muy infeliz. Rompió con él el día que intentó prostituirla. Te pagará 10.000 libras por una noche. E incluso puedo mirar. Disculpa, ¿de verdad estás sugiriéndome que me acueste con este viejo asqueroso por dinero? Solo una noche, cielo. Eso es todo. Después vendrían el también actor y cantante Anthony Newley, con el que tuvo 2 hijos, el productor Ron Cash, el cantante Peter Holm. A la quinta podría ir la vencida para Joan Collins. La actriz de 68 años se ha casado en el Hotel Claridge's de Londres hoy. Su nuevo y quinto marido, Percy Gibson, es 32 años más joven que ella. Con este empresario lleva casada desde el año 2002. En cuanto al cine, en las últimas décadas la hemos visto en papeles casi siempre secundarios. Aquí la tenéis, por ejemplo, haciendo de representante de artistas, como su padre, en la película En lo más crudo del crudo invierno de Kenneth Branagh. Oye, Marcy, ¿qué hay de nuestra película? ¿Qué película? Pues esa sobre ciencia ficción. Ah, sí, la que dijiste que no te interesaba. Solo por curiosidad. Tenían que decidirse entre Dylan Judd y tú. Dylan Judd. No debes
dejar que te atormenten esas tonterías. Dylan Judd, pero si ese es un enano. También la hemos visto en series de televisión como The Royals, American Horror Story o Hawaii 5-0. Ha participado en diferentes obras de teatro. Su espectáculo autobiográfico Una velada con Joan Collins, por ejemplo, tuvo un gran éxito en Estados Unidos y ha sido repuesto varias veces. Ha hecho publicidad, es una invitada habitual de los programas televisivos y presencia inexcusable en las galas de los Oscar o los Globos de Oro. ¿Cómo te las arreglas? No paras. Entrenamiento. Mucho entrenamiento. Como en el ballet. Y es que si en algo es experta Joan Collins, es en saber mantenerse activa en la industria del espectáculo. Yo básicamente soy una superviviente. He sobrevivido. Y siempre transmitiendo elegancia y simpatía. Ya lo decía su amigo Robert Wagner. Ella ha tenido malos y buenos momentos en esta industria. Su carrera ha fluctuado mucho, pero no ha dejado que las cosas negativas entren en su vida. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Elegir a los actores de una película o de una serie, tanto los protagonistas como los de reparto o secundarios e incluso los que tienen tan solo una pequeña aparición o frase, es uno de los procesos más importantes antes de comenzar a rodar. De eso se encargan los directores de casting y hoy charlamos de ello con Blanca Jabaloy, que ha trabajado como directora de casting en películas como El arte de volver o de series de televisión como La Ruta, una de las mejores series españolas de la pasada temporada. Blanca Jabaloy también da charlas para que los actores y actrices se preparen para acudir a un casting y también imparte una masterclass de dirección de casting en la Escuela Abierta de Cine de Madrid. Pero dejemos que sea Blanca Jabaloy quien nos hable de todo esto. Desde pequeña tenía muy claro que me fascinaba el cine, me gustaba muchísimo, era lo que más me gustaba en el mundo, entonces empecé siendo actriz, bueno, sigo siendo actriz. Parte de mi trabajo también viene de poder guiar a los actores y sobre todo los que empiezan para que se sepan mover en este mundillo, ¿no? A mí nadie me enseñó a moverme y me encontré que no sabía cómo conseguir trabajo como actriz. ¿Qué vas al casting? Sí, ¿es por aquí? ¿Tienes cara de ir a un casting? ¿Y de qué más? ¿Tengo cara? ¿De eso solo? Entonces me quedé como unos años así en la nada y empecé a dirigir casting de publicidad. Mis hermanos tienen una productora de publicidad en Barcelona y me cogieron como directora de casting y ahí empecé, pero claro, a mí lo que me interesaba más era la ficción. ¿Me prestas La cazadora? ¿Para? La semana que viene tengo una audición. Interpreto a una bombera seria. Una directora, un director de casting lo que hace es quedarme con la esencia de lo que busca el director, a partir de ofrecerle la idea de los actores que yo creo que pueden encajar más con esta esencia que busca. La gran directora de casting fue a ver tu obra y le encantó. Y le gustó hasta tal punto que quiere que vayas mañana a una audición para ese peliculón que tiene. A mí me gusta mucho estar abierta a que los guionistas, los productores, gente del equipo también me puedan recomendar gente en los que habían pensado y tal. Siempre estoy muy abierta y además a mí me encanta no solo ver la gente que yo tengo en la cabeza, ¿no? Porque hay muchos actores, seguro que me dejó a alguien. Entonces, a partir de ahí, es cuestión de convocar a estos actores. Se les pasan unas separatas. Yo ya tengo, gracias. ¿Cómo que ya tienes? Mira, cariño, yo me quedo con todas las caras y la tuya no la he visto antes. Así que no te rajes y quédate con la separata, que tengo un día que vamos. De verdad, es que yo ya tengo, mire. A veces incluso también planteo en casting algunas improvisaciones. Pues yo que sé, en el proyecto de La Ruta, cuando empezamos el casting solo había un capítulo escrito. Entonces tuvimos que pensar algunas improvisaciones para ver más cosas aparte de la separata que les estaba ofreciendo. Y hemos pensado que podrías contarnos una historia. ¿Sobre? ¿Puedes contarnos lo que sea? ¿Lo que sea? Sí, cuéntanos una historia. Tú cuentas historias.
Cuando quieras. Y luego después de ahí, pues normalmente las pruebas las hago yo, primero hago un primer filtro. En el caso de la ruta, como primero queríamos ver solo valencianos, pues para llegar a todo el mundo, no solo actores, sino también músicos, artistas, performers, hicimos un primer filtro de casting vía self-tape. Nos mandaron self-tape, pues no sé, eran unas 700 personas y desde ahí ya elegimos los que encajaban más con los perfiles que nosotros buscábamos y les hicimos un casting presencial. Oye, tú todavía no has entrado, ¿verdad? No. Pues vas a tener que esperar un minuto, se ha roto la cámara y tienen que traer otra. Muchas veces podemos ver a alguien que ha funcionado muy bien en casting, pero luego te das cuenta que no va a encajar con otros personajes. Cuando es un elenco muy coral, el truco es elegir como el elemento central, el personaje central, y a partir de ahí pues crear el elenco, ¿no? También hay una fase de casting que se llama pruebas de feeling. Johnny, cambia tu pareja con Ryan y ahora coge a Linda. No hay problema. Fantástico. Me gusta. Podríamos protagonizar un remake de Fama. Que entonces consiste en hacer pruebas cruzadas entre los actores o las actrices finalistas y juntarlos y ver si hay feeling entre ellos. Y muchas veces esto es decisivo para quedarte con uno o con otro. En los castings o en las últimas pruebas, en los callbacks que se llama, acostumbran a aparecer los directores, a estar presentes para poder testearlos también y que no haya sorpresas luego en rodajes. Johnny, ¿quieres girarte? No lo haré. Vaya, ya estamos. ¿Por qué no? No salgo por el derecho. ¿Que no sales por el derecho? No salgo por el derecho, es mi lado malo, todos lo saben. Pues yo no. ¿No has visto nunca la serie? No, estoy mucho en Europa. Llevamos 54 episodios y no salgo por la derecha. Ni saldré aunque hagamos otros 500. Y luego también he tenido la suerte que los directores con los que estoy trabajando son muy buenos directores de actores. Entonces son directores que se fijan mucho en si luego van a sufrir en rodaje. Pero sé que pasan estas decisiones que igual a veces se han tomado precipitadamente o teniendo en cuenta factores que no tienen que ver con lo artístico, sino que tienen que ver igual, pues sí, pues con una audiencia o con una intuición que a veces está contaminada por un interés y que luego ves que fallan. Here's to the ones who dream, foolish as they may seem. Si algo repito mucho es que no hay un truco para ir a castings. El momento casting es un momento donde un actor está muy vulnerable, es un terreno bastante hostil. Aquella chica baila muy bien. La escogió usted, pero luego la eliminó en la selección final. Oiga, señorita, salga de ahí. Tú, la de las piernas, sal de ahí, da la cara. Tú vas ahí a, bueno, que te vean, que vean la mejor versión de ti mismo y no siempre te despiertas con la mejor versión de ti mismo. Entonces, siempre lo mejor es crear un entorno cuanto más seguro mejor para que el actor pueda estar cuanto más relajado mejor. Lo que sobre todo les enseño, trato de transmitir en los cursos que hago es cómo llevar un casting de la manera más coherente y más relajada para uno mismo, ¿no? Porque al final cuando uno está relajado es cuando saca lo mejor de uno mismo, pero no hay un truco, porque cada dire de casting, cada actor es un mundo, cada situación es un mundo, cada proyecto, cada separata, muchas veces hay separatas que son muy difíciles de trabajar en un casting, pero aún así te las han puesto y tienes que hacer lo que sea. Entonces lo que trato de transmitir a los actores es eso, es como entrena la mejor versión de ti mismo para que incluso cuando estás extremadamente nervioso entrando a un casting, al menos puedas llegar a esta zona tuya de confort, donde sacas tu esencia, porque incluso los actores más famosos o que tienen más experiencia trabajando siguen entrando a los castings y están muy nerviosos. Entonces dejaré de hacer audiciones y haré historia, ¿es eso? Y de hecho, pues mira, me estás dando pie a que pueda hablar de una asociación que acabamos de crear hace un poco más de un año, que se llama Abdice, que es la asociación de directores de casting de toda España. Hemos conseguido juntarnos todos o casi todos, el 90%. Lo que estábamos luchando es por tener un reconocimiento en los premios, porque bueno, creemos que nuestro trabajo no solo es muy importante y muy reconocible, sino que también forma parte de la creación artística. Hay una creatividad y necesitaríamos tener un reconocimiento. Yo creo que es necesario, pues que solo en los BAFTA hay un premio para la dirección de casting. Me parece como rarísimo que no haya un reconocimiento para los directores de casting. And here's to the fools who dream, crazy as they may seem.
Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. One day soon I'm gonna tell the moon about the crying Boy George, versionando un viejo tema de los años 60 que grabó para la banda sonora de Juego de Lágrimas, la película de Neil Jordan estrenada en 1992 y en la que Stephen Rea era un miembro del IRA que custodiaba a un soldado británico secuestrado. Pues bien, Neil Jordan, Irlanda, el IRA y hasta Stephen Rea son también protagonistas de la película que nos trae esta semana Jack Bourbon. Jack Bourbon presenta Cine Incómodo. ¡Basta! No estoy dispuesta a consentir inmoralidades en nuestras pantallas. Este espectáculo degradante y depravado ha de terminar ahora mismo. Sexo, violencia, religión, política. ¿Oyes ese silbido? Es una bomba que cae del cielo y va a impactar en 400 cines a la vez. Las películas más polémicas de la historia del cine. ¿Qué tal, amigos? Siempre he sentido una especial simpatía por los irlandeses. Son un pueblo cantarín y muy musical como yo mismo y con una gran afición al whisky, que también comparto. Me encantan los clásicos que transcurren en Irlanda como El hombre tranquilo, Mi pie izquierdo o La hija de Ryan, con sus prados verdes y sus personajes tan peculiares. Pero también hay una serie de películas que abordan el conflicto armado en Irlanda del Norte y el terrorismo del IRA que podrían entrar fácilmente en esta serie de cine incómodo. Ya lo vimos hace unos meses con En el nombre del padre de Gene Sheridan, o es evidente también en otras películas como Agenda oculta de Ken Loach o Domingo sangriento de Paul Greengrass. En este sentido, una de las que más polémica levantó fue Michael Collins, dirigida por Neil Jordan en 1996 y protagonizada por Liam Neeson. Os vamos a contar lo que pasó con esta película. Algunos irlandeses le consideran un héroe, un patriota que luchó contra el dominio británico. Pueden encarcelarnos. ¡No! Pueden ejecutarnos. ¡No! Incluso pueden reclutarnos. Pero tenemos un arma más poderosa que cualquiera en todo el arsenal del Imperio Británico. Y esa arma es nuestra negativa a inclinarnos ante cualquier orden que no sea nuestra. Para otros, en cambio, fue un traidor. El hombre que firmó el tratado con Gran Bretaña que a la postre dividiría el país dejando la provincia del Ulster como parte del Reino Unido. Tendremos un Estado libre irlandés en lugar de una república irlandesa. Tendremos nuestro propio gobierno, pero tenemos que jurar lealtad a la corona inglesa. La posición del norte será revisada, pero de momento sigue formando parte del Imperio Británico. Los británicos, en cambio, siempre le tuvieron por un terrorista sanguinario. Una vez me dijiste que era un buen creador de alborotos, que dejaba a los británicos fuera de combate, y eso es lo que me asusta, porque cuando arranque, nada podrá pararme. Michael Collins fue el hombre que introdujo el terrorismo y las tácticas de guerrilla urbana en el conflicto nacionalista irlandés. Seremos un ejército invisible. Nuestro uniforme será el del hombre de la calle. Saldremos
de la multitud, dispararemos contra el enemigo y volveremos a desvanecernos. ¿Con qué propones que disparemos? Sean, ¿dónde está ese cuartel de la policía? 2 millas más abajo. 2 millas más abajo hay un arsenal. ¿Cómo coño vamos a entrar? Ni siquiera tenemos balas. Ya, pero ellos no lo saben. Collins logró desbaratar el servicio de inteligencia inglés y no dudó tampoco en ejecutar a aquellos compatriotas suyos que colaboraban con los británicos. Por la presente le informamos de que cualquier nueva colaboración con las fuerzas de ocupación será castigable con la muerte. Ha sido avisado. Firmado, el Ejército Republicano Irlandés. Héroe, traidor o terrorista, lo cierto es que su figura atrajo desde siempre a varios directores. John Ford, Michael Cimino, Robert Redford o Kevin Costner trabajaron en distintas épocas en proyectos para llevar su vida al cine, aunque ninguno de ellos se atrevió a hacerlo al final, dada la delicada situación que se vivió durante décadas en Irlanda del Norte. Sin embargo, nadie puso tanto empeño en conseguirlo como el director irlandés Neil Jordan. Todo es posible si lo deseas intensamente. Bien, ¿quién dijo eso? Tú. No. Peter Pan. Jordan escribió el guión de la película en 1983 y durante años luchó por conseguir la financiación para convertirlo en película. Solo necesitaba encontrar el momento adecuado. Espera. ¿Hasta cuándo? Hasta la próxima vez. El dinero que necesitaba para rodar una producción de gran presupuesto, como él deseaba, llegó gracias a los taquillazos que Jordan consiguió con sus 2 películas anteriores, Juego de Lágrimas y Entrevista con el vampiro. En cuanto a la oportunidad política, esta se dio al fin en 1994. ¿Te has enterado? No me he enterado. He estado trabajando como... ¿Se acabó el qué? ¿De qué hablas? Se acabó. Ha recordado una tregua. El IRA declaró un alto el fuego y en el Ulster comenzó a hablarse de paz. De esta forma, en el verano de 1995, Neil Jordan dio el primer golpe de claqueta del rodaje de Michael Collins. Se acabó el juego, Harry. Otra derrota. La película arranca con el fracasado alzamiento de Pascua de 1916. Tras pasar 2 años en la cárcel, Michael Collins es liberado y crea un grupo armado que comienza a usar tácticas de guerrilla urbana para enfrentarse a los británicos. Os organizaréis en columnas móviles, viviréis huyendo, lucharéis contra el enemigo solo bajo vuestras condiciones. ¿Cómo te llamas? Pat. ¿Qué condiciones, Pat? Las nuestras. ¿Lo entendéis? ¡Sí, señor! Os convertiré en un puñetero ejército o caeré intentándolo. Con sus acciones violentas, Michael Collins obliga a los británicos a negociar un tratado de independencia para Irlanda. Pero las condiciones del tratado no gustan a todos y aquello desembocará en la Guerra Civil Irlandesa de 1922. No pienso luchar contra hombres con los que me instruí, con quienes he luchado. El pueblo ha hablado, señor Collins, por mayoría abrumadora a favor del tratado que usted trajo. Han ocupado los tribunales, la mitad de la calle O'Connell, Limerick, Cork, es la anarquía. Mejor la anarquía que una guerra civil. Churchill nos ha ofrecido artillería. Por Dios, que Churchill haga su propio trabajo sucio. Finalmente, Michael Collins sería asesinado por los antitratado, que le tendieron una emboscada cuando se dirigía precisamente a negociar la paz. Un atentado nunca esclarecido del todo. La película cuenta con un reparto muy atractivo. ¿Es el hombre sin rostro, Collins? ¿Acaso no tiene forma corpórea? Pues sí, sí tiene rostro. Liam Neeson da vida a Michael Collins, arropado en la película por otros excelentes actores como Alan Rickman, Aidan Quinn, Stephen Rea o Brendan Gleeson. La sorpresa en el reparto la pone Julia Roberts. Bien. Pistoleros, ¿cuál de vosotros 2 va a sacarme a bailar? Yo, no, por favor. Cara es Harry, Cruz es Mick. Fue la propia actriz la que se ofreció a Neil Jordan para participar en la película, rebajando considerablemente su caché. Interpreta a la joven de la que se enamora Michael Collins, un amor que le enfrentará a su mejor amigo, el personaje al que da vida Aidan Quinn. Lucharé contigo por ella. Déjame. Ella no se interesaría por un desgraciado como tú. Jesús, ¿apuestas algo? Y es que, además de la faceta política y militar de Michael Collins, la película intenta ofrecer también un retrato humano del personaje, mostrando su vida cotidiana y sentimental. Todo ello hizo que al gobierno británico se le pusieran los pelos de punta. ¿Quién se rendirá primero, Joe? ¿Nosotros o ellos? ¿El cuerpo o el látigo? No podían consentir que aquel a quien consideraban un asesino terrorista fuese elevado a la categoría de héroe romántico, mientras ellos quedaban como unos imperialistas opresores. Les odio, no por su raza ni por su brutalidad, sino porque no nos han dejado otra salida. Odio a quien puso un arma al alcance del joven Vinnie Byron. Sé que fui yo y me odio por ello. Les odio por hacer necesario el odio. La prensa británica comenzó entonces una campaña contra la película.
Los debates en la radio y la televisión eran constantes. Los editoriales en los periódicos pedían que se prohibiera su exhibición en Gran Bretaña. Pero nuestras tácticas han llevado a que la prensa británica nos retrate como asesinos. Ellos nos tachan de criminales. Prestigiosos historiadores de Oxford y Cambridge acusaron al director de poner en peligro el proceso de paz con inexactitudes históricas que podían aumentar las tensiones entre republicanos y unionistas. Jordan les contestó: Yo creo que esta es una de las películas históricamente más precisas que existen. Desafío a cualquiera que me enseñe alguna que sea más exacta que esta. Esta es una de las escenas que más hirió la sensibilidad de los ingleses. En represalia a una de las matanzas de Collins, un tanque con la bandera británica entra en un estadio de Dublín donde se juega un partido de rugby y dispara contra la multitud, matando a numerosas personas. Aunque los ingleses no negaban la matanza, decían que lo del tanque era una invención de Jordan y que los soldados solo dispararon con sus fusiles. Neil Jordan se defendió con uñas y dientes contra esta campaña de los medios británicos. Michael Collins nunca se involucró en la campaña contra civiles. En cambio, los Black and Tan, las fuerzas irregulares que emplearon los ingleses, sí que emplearon métodos que podían identificarse con el actual. El director sostenía que había rodado una película histórica y que Collins y su espíritu no tenían nada que ver con el terrorismo que el IRA practicaba por entonces. El terrorista de ayer es el estadista de mañana. Esto es una constante en la historia y no voy a disculparme por eso. La película ganó el León de Oro en el Festival de Venecia y Liam Neeson la Copa Volpi al mejor actor. Pero en estas, el IRA rompió la tregua haciendo estallar un coche bomba en Londres y matando a 2 personas. La polémica se avivó y la Warner decidió suspender la distribución del film en Gran Bretaña durante un tiempo. Curiosamente, la película no solo molestó a los británicos, sino también a una parte de los irlandeses. ¿No ves en eso cierta paradoja? Una paradoja. Una contradicción. La película muestra el enfrentamiento de Collins con Eamon de Valera, el que acabaría siendo el primer presidente de la República de Irlanda, y sostiene la tesis de que éste le utilizó políticamente en las negociaciones con los ingleses. Él sabía que no nos darían la República, por eso me envió a mí. Quería que otro trajera la mala noticia. Tendremos un Estado libre irlandés, un gobierno propio que usaremos para conseguir la República que queremos. ¿Es eso o la guerra? También arroja la duda sobre la posible implicación de Valera en el asesinato de Michael Collins, cosa que la mayoría de los historiadores duda. Por último, desde el Sinn Féin también surgieron algunas protestas contra el film, ya que consideraban que Neil Jordan les estaba presionando de alguna forma para que hicieran como Collins, dejar de apoyar la violencia terrorista en favor del compromiso y los medios democráticos. Sé que no nos concede la República, pero nos otorga libertad para conseguir la República pacíficamente. Y ya es hora de que haya paz. La mayoría de los personajes históricos son juzgados de muy distinta manera según el bando que los contemple. A Michael Collins le ocurrió en vida y volvió a pasarle otra vez 7 décadas después de su muerte. Hay que recordarle tal como era, paseando en bicicleta por Dublín vestido de rayas cuando ofrecían 10.000 libras por su cabeza. Aunque nunca hacía lo que esperaba la gente. Consiguió echar a los ingleses de aquí y nadie esperaba eso. Hay personas que son lo que los tiempos exigen, y la vida sin ellas parece imposible. A pesar de contener varias escenas brutales de violencia, la película recibió en Irlanda una calificación de autorizada para todos los públicos. El organismo encargado emitió un comunicado de prensa defendiendo su decisión y afirmando que la película era un hito en el cine irlandés y que debido al tema patriótico que trataba, los padres debían tener la opción de tomar su propia decisión sobre si sus hijos podían ver la película o no. Michael Collins fue un gran éxito en Irlanda, convirtiéndose en la segunda película más exitosa estrenada hasta aquel año en el país. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. Hemos tenido en el programa a Joan Collins, luego a Michael Collins y vamos a terminar con otra Collins, un mito de la música folk como es Judy Collins. Ella es la encargada de cerrar el programa esta semana con esta versión de The Rose, la canción que cantaba Bette Midler en la película La Rosa.
Y nada más. Saludos a todos de parte de Elio Castro y Antonio Martínez y hasta la próxima. Some say love, it is a river that drowns the tender reed. Some say love, it is a razor that leaves your soul to bleed. Some say love, it is a hunger, an endless aching need. I say love, it is a flower, and you, it's only seed. It's the heart that fears the breaking, that never learns the dance. It's the dream afraid of waking, that never takes a chance. It's the one who won't be taken, cannot seem to give, and the soul afraid of dying, who never learns to live. When the night has been too lonely and the road has been too long, when you think that love is only for the lucky and for the strong, just remember, in the winter, far beneath the bitter snows, lies the sea that with the sun's love in the spring becomes the rose. When the night has been too lonely and the road has been too long, when you think that love is only for the lucky and the strong, just remember, in the winter, far beneath the bitter snows, lies the sea that with the sun's love in the spring becomes the rose, Cadena SER. La radio.